Buenas noches. Buenas, ¿cómo va?
Buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches. Leonardo, Fabián, Karen, Juliana, Facundo, Constanza, Jessica, No Franco. te escucho nada, Federico. No sé si vos nos escuchás. ¿Ahora se escucha mejor? Yo escucho bien. ¿Los demás se escuchan? Sí, Sí, yo escucho bien. Bueno, ¿cómo andan? Bien, bien. ¿Todo bien? Sí, ¿Qué les viendo. pareció, qué les pareció la semana pasada lo de Horacio Díaz? Genial. ¿Le gustó? Que igual me quedaron algunas dudas, pero ¿Qué dudas? no, sobre todo cómo la prensa tergiversó todo, ¿no? Porque, digamos, el hecho es uno y lo plantearon desde otro lugar, digamos, quisieron hacer un tema sobre derechos humanos y era claro el punto que nada, estaba fumando y no es que se estaban dando un beso, estaban fumando, digamos, y la agresión, o sea, en los hechos, digamos, cómo ahí te das cuenta cómo la prensa va tomando posiciones. Sí, sí, claro, es más conocido como el caso del beso en Constitución y en la sentencia no hay tanto sobre el beso, ¿no? ¿Eso decís, Fabián? Eso mismo. Sí, parece ser que lo que se desencadenó la primera intervención, digamos, del Estado, primero, no necesariamente, ¿no? Al principio con el empleado de Constitución, más bien después con la policía, fue que estaban ahí en una situación, como describen ellas, de besos, de abrazos, que una de las dos chicas estaba muy compungida porque estaba a punto de declarar en un juicio que la tenía como víctima y la otra la estaba de alguna manera consolando. Y a partir de ahí, de eso, es que con la excusa del cigarrillo intervienen pidiéndoles que la paguen el cigarrillo o en un acto de discriminación. Pero bueno, a mí también me pareció interesante. eh, Sobre todo eh, para destacar cuando en tribunales ya tan importantes, ¿no? La cuestión de género cala tan hondo. Digamos que el punto de partida va por esa situación de discriminación. Y a partir de ahí construyen en base a la ley y a la interpretación, ¿no? En este caso, el delito de resistencia a la autoridad, eh, toda la argumentación jurídica para desestimar el caso. ¿Los demás qué opinan? ¿Y las demás les gustó? Sí, estuvo interesante. Parece muy sólido de lo teórico el disertante. Para mí tiene algún vicio de pertenecer al Poder Judicial que hablan de muchas situaciones internas del propio poder y eso, no sé, criterio que tiene la Cámara de Casación de un lado u otro Claro. y Bueno, por porque ellos eso. fijan, tienen un rol preponderante en la interpretación de la ley, ¿no? Están en un tribunal de mucha jerarquía. La Cámara Nacional de Casación Penal es. Pero bueno, me alegro que les haya gustado. El miércoles que viene, el que esté interesado, la que esté interesada me avisa, yo igual creo que lo voy a poder compartir en el grupo. Va a estar Natalia Castro, ¿la conocen a Natalia, que es profesora de la facultad? Que es muy buena. La van a moderar las dos mujeres de la Comisión de Género del Colegio de Magistrados, y va a hablar de prostitución, que nosotros algo vimos para la primera parte, ¿se acuerdan? Cuando analizamos los delitos sexuales, los distintos sistemas que hay de abordaje de la prostitución, y obviamente toda la cuestión jurídica alrededor. Así que si les interesa y tienen ganas, miércoles que viene, también a la misma hora, va a estar Natalia Castro. Y el miércoles siguiente, escuchen con atención esto, va a estar el titular de cátedra, Alexis Simas, hablando de un tema que yo hoy les voy a presentar. Hoy tenemos dos cosas. Primero, que yo se los confieso, ya en confianza, con algunos inconvenientes domiciliarios hoy para Zoom, cosas que pasan
en este contexto donde tenemos que trabajar desde nuestros hogares. Y dos, es lo que me imagino que más les va a importar a ustedes, que mis problemas personales, que a las 9 está el partido, y a Leonardo lo veo desesperado desde el principio, Brisa también, veo el alivio de Karen, y la verdad no quiero someterlos a nada, a que estén con la cabeza en otro lado. Sí quiero, porque es un tema muy complejo, presentarles más o menos esto, dejarles las herramientas para pedirles que ustedes lo lean por sus cuentas. Veo, Brisa, que ahí sacaste el manual, ahora vamos a hablar de eso. Hay alguna cuestión que la vamos a tener que ampliar un poquito de lo que está ahí, porque también quiero que ustedes, como flamante Comisión 5, con el buen desempeño que vienen teniendo, lleguen al Zoom, que va a ser una conferencia en realidad, del titular con el tema, por lo menos, digamos, en contexto, que sepan dónde está la discusión, cuáles son los problemas, y que tengan alguna bibliografía complementaria, que además la escribió el titular, con una posición particular sobre el tema, nada, para estar presentes ahí y eventualmente poder opinar, hacer preguntas, sacarse todas las dudas que la idea es que hoy desarrollen. ¿Sí? Así que nada, Federico, vamos te a... hago una consulta. Lo de las charlas de miércoles. ¿Este miércoles hubo? Porque yo intenté encontrarlo. No hubo, Ah, no hubo. Quedan dos nada más. La del miércoles que viene no es, forma parte de un tema que ingresó para el primer parcial. Si tienen tiempo y ganas, se las recomiendo. Pero la del miércoles siguiente, o sea, de acá a 15 días, todavía no lo anunció el titular, pero seguramente lo va a hacer en estos días, porque se modificó la fecha justamente para que ustedes puedan tener esa clase antes del parcial. ¿Sí? Con lo cual va a ser un tema importante, para que le den bola, les digo. Y además porque es un tema sobre el que vale la pena por lo menos estar bien al tanto del problema que se presenta en la parte especial. Así que bueno. amigo, acá ando. Así que ahí está con el micrófono, no pasa nada igual. Bueno, les decía, plantear el tema y en un ratito suspendemos y están liberados para ir a ver el partido. ¿Qué pálpito tienen? Lindo, lindo pálpito. Yo creo que hoy ganamos. Bueno, ojalá. Yo le aposté Ojalá. a Cassiari en Twitter que ganaba por más de un gol de diferencia, así que. Cassiari, qué capo Cassiari, me encanta. Sí, viste que Bueno, hace estas apuestas, vos compras un libro y un streaming y a lo que, por ejemplo, en este partido es por cada gol de diferencia que haga Argentina sobre Chile, te ganás otro libro más. Lo hace mira, mucho con Racing y demás. el otro día debe haber ganado bastante, ¿no? Bueno, no quiero hacerlas perder tiempo. Vamos al asunto del día de hoy. Les voy a plantear el problema de una manera coloquial y bastante burda, pero porque es más sencillo ir de menos a más que entrar en tecnicismos y que quizás se pierdan un poco en la cuestión. Ustedes saben que estamos dentro del delito contra la administración pública, hablamos sobre el bien jurídico y sus características. Estoy buscando acá algo que quiero compartir con ustedes. Acá está. Y recordarán, como bien lo señaló el otro día, por ejemplo, Díaz, que hay delitos que tienen como autores a particulares que realizan acciones concretas que ponen en peligro o perjudican o dañan a la administración pública. Hay delitos que tienen como autores, y son delitos especiales propios, solamente a funcionarios, es decir, que los particulares solamente pueden intervenir en esas conductas como cómplices, pero no como autores, no como coautores, porque no revisten ese rol especial, o esa característica especial. Y hay delitos que se pueden cometer, algunos, pocos, en forma conjunta, como vamos a ver hoy, pero cada uno respondiendo por una infracción distinta. Y ahí entramos, en los que son los que se denominan delitos de corrupción. Y dentro de los delitos de corrupción hay diferentes figuras tipificadas en el Código Penal. Ahora, ¿cuál es el problema que se plantea?
Ustedes escucharon hablar, por ejemplo, alguna vez del delito de cohecho, ¿sí? ¿Tienen alguna noción de lo que implica? Cuéntenme. Desde el conocimiento cotidiano, les digo, no necesariamente desde haberlo estudiado ya para la materia. El cohecho siempre se lo plantea dentro de... Se lo asimila por lo menos cuando te lo informan a través de los medios en cuestiones de soborno, digamos. Exactamente. Eso que vos dijiste es muy importante. Ahí tenemos una figura que es el cohecho activo. Les voy a leer el artículo, está en el 256 del Código Penal, después vamos a ver algunos de los elementos, que dice lo siguiente: será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua el funcionario público que por sí o por persona interpuesta recibiere dinero. Acuérdense siempre de del primer encuentro que tuvimos nosotros, principio de legalidad. Las conductas que se castigan con la sanción que impone el Código Penal tienen que ser las que están específicamente descritas, no otras similares o análogas. Lo que está tipificado, lo que está escrito. ¿Mm? Entonces, vuelvo al verbo típico: recibiere dinero o cualquier otra dádiva, o la segunda modalidad, aceptare una promesa directa o indirecta para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones. Fíjense, en el 257, una modalidad que contempla una pena mayor, será reprimido con prisión o reclusión de 4 a 12 años e inhabilitación especial perpetua el magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público que por sí o por persona interpuesta, les pido otra vez que paren las antenitas acá, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para emitir, dictar, retardar u omitir dictar una resolución, fallo o dictamen en asuntos sometidos a su competencia. Ustedes que ya están bastante entrenados a esta altura, ¿qué perciben que entre los verbos típicos no figura? Pedir, profesor. ¿Quién Que dijo? exija. ¿Quién Pérez habló? Dayana. Pérez Hola, Dayana. Diana. Hola, excelente. Exactamente. Fíjense, dentro de toda esta tipificación que da cuenta de los casos en los que entre un funcionario público y un particular u otro funcionario público hay dinero de por medio para que el funcionario haga o deje de hacer algo que debe hacer de acuerdo a su rol y competencia, ¿sí? Y por el sueldo que percibe, no por el incentivo económico que le da el particular, no figura la conducta del funcionario que solicita. ¿Bien? ¿Tenemos eso hasta ahí? No importa, ahora después vemos las características del cohecho. Entonces, ahí nos ponemos esta señal de alerta que claramente identificó Dayana. Dentro de la descripción de la conducta típica no figura la acción del funcionario público que pide, que exige o que solicita. ¿Bien? Ahora vamos a ver después bien por qué. Tampoco en la modalidad del cohecho de los magistrados donde se prevé la pena mayor para los magistrados del Poder Judicial o del Ministerio Público Fiscal. Entonces, obviamente, eso es algo que no puede quedar sin una, digamos, significación jurídica, porque es tan o más grave que la conducta del funcionario que solamente acepta. Pero dentro de los cohechos no lo vamos a encontrar. ¿Sí? En el cohecho, que yo les leí en primer lugar, como cohecho pasivo, digamos, en el que el funcionario acepta, se da, lo que ahora vamos a tratar de mencionar un poquitito más, si entramos en el tiempo, una situación de codelincuencia necesaria, ¿sí? O una acción bilateral, en la que el sujeto activo es el funcionario, y el sujeto pasivo no es el particular que da u ofrece. El particular que da u ofrece es autor de una infracción penal también, que es el cohecho activo, que no lo leímos recién, pero está tipificado en el mismo capítulo.
¿Bien? En el 228, ¿verdad? Sí. Será reprimido con prisión, se lo leo yo, será reprimido con prisión de 1 a 6 años el que directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas en procura de alguna de las conductas reprimidas por los artículos 256 y 256 bis, primer párrafo. Si la dádiva se hiciere u ofreciere con el fin de obtener alguna de las conductas tipificadas en el 256 bis, segundo párrafo, y 257, la pena será de reclusión o prisión de 2 a 6 años. Si el culpable fuere funcionario público, esto agrava la cuestión, sufrirá además inhabilitación especial de 2 a 6 años en el primer caso y de 3 a 10 en el segundo. Pero entonces acá tenemos esta situación de codelincuencia necesaria entre el particular, en principio, que podría en algún caso ser un funcionario público, que da o ofrece, y el funcionario público, que sin haber pedido, reclamado o exigido, la recibe. ¿Tenemos eso hasta ahí? Sigue pendiente entonces, y no encontramos dentro de los cohechos, por esta situación de connivencia, de que estábamos marcando, ¿no? De codelincuencia necesaria que demandan las figuras, la del particular, la del funcionario público que pide. Bien, listo. Entonces empecemos a pensar dónde podemos encontrarla si no están dentro de los delitos, dentro de los cohechos. Y acá aparece la segunda parte, la que nos tenemos que detener, que está en la figura de las exacciones ilegales. Se los voy a volver a leer y les pido que presten atención otra vez para ver si ustedes pueden deducir cuál es el problema que se presenta para encuadrar la conducta del funcionario que reclama, exige o pide. O solicita. Las exacciones empiezan en el 266 y hay modalidades agravadas. Será reprimido con prisión de 1 a 4 años e inhabilitación especial de 1 a 5 años el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente por sí o por interpuesta persona una contribución o un derecho o una dádiva, o cobrase mayores derechos que los que corresponden. Se aplicará multa de 2 a 5 veces del monto de la exacción. Les leo ya el 267 y 268, así seguimos conversando y avanzamos. Fíjense esto, el 267 ya contempla una pena mayor y dice, si se empleara intimidación, o sea, la intimidación no estaría presente en los términos que ustedes ya la han trabajado en el 266, o se invocare orden superior, como una cuestión fraudulenta claramente, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legítima, podrá elevarse la prisión hasta 4 años y la inhabilitación hasta 6 años. Y el 268 dice, será reprimido con prisión de 2 a 6 años, inhabilitación absoluta y perpetua, y esto les va a dar la pauta de dónde está la cuestión a tener en cuenta. El funcionario público que convirtiere en provecho propio o de terceros las exacciones expresadas en los artículos anteriores. Se aplicará también multa de 2 a 5 veces el monto de la exacción. Bien, con relación a la pregunta inicial, no estaba dentro de los cohechos la conducta del funcionario que pide o exige. Les acabo de leer las exacciones. ¿Podríamos incluirla ahí? Sí, porque está el solicitare. Sí, está bien. Pero te pregunto esto, Leonardo, en el caso del 266, y cuando estudien el tipo penal, obviamente esto lo van a encontrar bien desarrollado. ¿Para quién pide el funcionario? Para sí, porque si no, no podría haber una situación de... Ese es el punto. En principio, Profe, hay un... Diana. sí, no, pide para el Estado. Exactamente. De hecho, fíjense que el 268 justamente habla de la imposición de una sanción mayor cuando en vez de ingresar aquello que solicitó, que puede ser un impuesto, una tasa, ahora lo vamos a ver, a las arcas del Estado, cuando fue solicitado con esa finalidad, o exigido con esa finalidad, lo ingresa indebidamente a su patrimonio o al de un tercero, convirtiéndolo en provecho propio. Es decir, algo que inicialmente quien fue objeto del reclamo o del pedido pensó que lo hacía como una, digamos, mal dicho, vuelvo a decir que es una expresión vulgar, pagado para el Estado, pero luego el sujeto activo convierte en provecho propio.
Entonces, a partir de ahí, se genera un problema importante, que es el que seguramente va a explicar mucho mejor que yo el titular, y sobre el que va a dar la conferencia el miércoles que viene, no, el siguiente, donde se tipifica en el derecho penal argentino la figura del funcionario público que pide para sí, obviamente abusando del cargo o del rol que desempeña. Y acá aparece la palabra mágica, porque en general a esa acción se la denomina concusión. La definición, o una de las definiciones posibles, pero quizás de las más extendidas, de la conclusión, es más o menos la siguiente. Habrá concusión cuando un funcionario público, abusando de su cargo y mediante intimidación, exige o obliga a otro a entregar indebidamente para sí o un tercero alguna contribución graciable con contenido económico. Entonces, esto, si bien es, vuelvo a decir, está expresado bastante vulgarmente, me parece que usted lo va a posicionar muy bien para leer el material que yo les voy a sugerir del titular y para poder asistir a la clase o conferencia del miércoles que viene, no, del siguiente. Tenemos entonces, para recapitular, y ahora vamos a ir a ver los tipos penales, y a ver dónde hay, adelanto una cuestión, no hay una solución única, hay un montón de interpretaciones diferentes en el derecho penal argentino y en la jurisprudencia sobre dónde debe ubicarse la concusión, si hay una figura que tipifica específicamente esta concusión, o si hay que construirla mediante el concurso de diferentes tipos penales que ustedes han ido estudiando. ¿Sí? Entonces no es sencillo el tema, básicamente porque no llegamos a eso que es lo que siempre queremos, que alguien nos diga, la respuesta correcta es 4. No existe acá eso. Hay distintas posiciones, hay distintos criterios y hay distintas interpretaciones. Pero bueno, volviendo a pasar el libro, el limpio. Dentro de los cohechos vamos a encontrar esta acción bilateral o esta codelincuencia necesaria entre el funcionario público que incumple su deber y su rol, y el particular, que es el que da u ofrece, que no es víctima, que no es sujeto pasivo, sino sujeto activo en la comisión de la contracara del cohecho pasivo, que es el sujeto activo. Entonces acá, la conducta del funcionario que pide o reclama para sí, la sacamos. ¿Bien? En las exacciones ilegales, que acabamos de describir recién, en todo lo que se refiere a exigencias que son realizadas para el Estado, estamos frente a una conducta distinta. Fíjense, directamente ya el Código Penal acá no habla de que solicita esto para hacer, no hacer o retardar un acto relativo a sus funciones, como finalidad que orienta el acuerdo, digamos. Simplemente dice, repito los términos en los que está redactado, abusando de su cargo, solicitar, exigir o hiciere pagar o entregar indebidamente por sí o por persona interpuesta una contribución, un derecho o una dádiva, o cobrase mayores derechos que lo. ¿Bien? Anticipo algo para que después no digan, pero hasta el final no habías dicho nada de eso. Hay un sector importante de la doctrina y la jurisprudencia que considera que la concusión, es decir, el comportamiento del funcionario que pide para sí, está en el 266, cuando el legislador, o en este caso el tipo penal, habla de la palabra dádiva. ¿Sí? Me anticipo muchísimo, pero porque no quiero revelárselos recién al final. La interpretación que hacen, y que tiene bastante sustento en doctrina y jurisprudencia, es que una dádiva, a diferencia de lo que es una contribución o un derecho, que el Estado sí puede y debe exigir, una dádiva nunca puede ser interpretada como algo que se debe al Estado. Una dádiva necesariamente es pedida o es exigida por el funcionario en su propio beneficio, por el concepto que dan a la palabra dádiva. Les anticipo también que otro sector de la doctrina y de la jurisprudencia va a decir todo lo contrario. Va a decir, es perfectamente admisible que una dádiva, es decir, algo que se entrega graciosamente, no está estipulado en ninguna ley, ni ninguna normativa, en ninguna ordenanza, pero que igual esa dádiva pueda ser
pedida e incluso ingresada a las arcas del Estado. Con lo cual, esta interpretación sería inadmisible, y la conclusión la vamos a tener que ir a buscar a otro lado. Bien, vamos a mencionar algunas características del cohecho, y después les voy a tratar de resumir, para que ustedes lo busquen, estudien, y para que lo investiguen, cuáles son las posiciones mayoritarias que existen en la doctrina y en la jurisprudencia argentina sobre la ubicación de la concusión. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien, bien. Para no olvidarme, Sí, sí. el trabajo de Simas, donde trata esto, se llama El ruego de los poderosos es una manera violenta de mandar, sobre la distinción entre la corrupción y la concusión. ¿Mm? Yo estoy seguro que este trabajo está en el material que tienen ustedes no sé si ustedes siguen Facebook o el sistema de la facultad, pero en los dos lugares creo que lo van a encontrar. Y está bueno, es interesante, no es largo, que yo sé que a esta altura están con un montón de parciales y demás, y les va a venir muy bien leerlo. Profe, ¿le puedo hacer una consulta sobre el Sí. artículo que no comprendo? Sí. ¿Lo leíste ya? Sí, lo estoy leyendo acá con el código. Ah, mirá que... del artículo, pensé que decías el artículo que les acabo de decir. Decime. No. ¿De Cuando cuál, habla de la Liliana? persona... ¿Cómo? ¿De qué artículo? No, de todos los de exacciones ilegales. Sí. En cuanto al tercero, que es la persona interpuesta, yo Sí. comprendo que si es un funcionario público son cómplices en el delito, pero si no es una persona que sea funcionario público y acá el tipo legal me exige que sea un funcionario público, Claro, ¿en qué tipo penal entraría? perfecta tu pregunta. No va a entrar en el mismo tipo penal, pero no va a entrar como autor o coautor, sino como cómplice. Partícipe primario, seguramente en este caso, o partícipe necesario según el aporte que realice al hecho del funcionario. Muy buena tu pregunta. Ustedes acuérdense siempre que para imputar un delito especial propio, hace falta, por un lado, digamos, esto depende del sistema de autoría y participación que ustedes manejen desde el punto dogmático, pero en una posición clásica se exige, por un lado, el dominio del hecho, y por otro lado, poseer la cualidad o la calidad especial que exige el tipo penal de que se trate. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando lo vimos en torturas? En este caso, esta persona interpuesta actuaría, no detenta el rol de funcionario, pero sí interviene realizando un aporte en el hecho que obviamente le da lugar después a la imputación con un grado de participación que corresponda. Muy bueno, ¿sí? Bueno, les dije entonces que íbamos a ver algo de la figura del cohecho, como para que después sea más fácil para plantear las diferentes posibilidades que existen con relación a la conclusión. Fundamental, entonces, este punto de partida. No repito el artículo, pero sí tener en cuenta. Estamos otra vez en el artículo 256, ¿sí? Que como dijo al inicio Leonardo, estas conductas siempre están relacionadas con las acciones de sobornar o corromper a un funcionario público. Desde ahí parte la conceptualización y caracterización. Y por eso es que genéricamente siempre se identifican al cohecho con casos de corrupción. En cuanto a la tipicidad objetiva, dato fundamental con relación a lo que fuimos marcando recién, sujeto activo solamente puede ser un funcionario público, pero estamos frente a un delito de acción bilateral o de codelincuencia necesaria. Es decir, siempre nos va a hacer falta la otra pata, que va a ser la conducta del particular que da u ofrece al funcionario público para que haga, no haga o retarde el acto relativo de sus funciones. Con respecto al sujeto pasivo, y esto es algo donde se puede incurrir en un error, por eso quiero repetirlo, tengan en cuenta esto, no va a ser el particular que da u ofrece, porque en este caso, al hablar de codelincuencia, estamos hablando de un particular que obra con libertad.
con libertad de autodeterminación. No lo hace constreñido, no lo hace obligado, no lo hace intimidado por el poder que, digamos, genera la situación funcional de la otra parte. Lo hace actuando en un marco de libertad. Y de ahí las acciones típicas, ¿no? Que están previstas en forma alternativa, como recibir por sí o por persona interpuesta dinero u otra dádiva. Con relación a lo que es la dádiva, no vamos a llegar a ver hoy, pero sí les quiero mencionar cuáles son las cuestiones que están discutidas en doctrina. Primero se discute si la dádiva necesariamente tiene que tener un contenido económico, o puede haber casos en los que se generen estas, digamos, contribuciones que se dan sin que sean debidas o exigidas, que no tengan un valor económico. Y ahí van a encontrar dos posiciones distintas en doctrina, les pido que lo lean. Y lo más interesante, me parece, a los efectos de lo que nos toca resolver ahora, es que existen dos posiciones en cuanto a el destinatario de la dádiva. Para algún grupo de autores, las dádivas necesariamente tienen que ser dadas y recibidas por el funcionario, y otros que van a ubicar después la conclusión fuera del artículo que nosotros leímos hoy, entienden que la dádiva también puede ser entregada al Estado. Bien. ¿Qué importa entonces, tomando en cuenta la acción típica del delito de cohecho activo? La aceptación por parte del funcionario de un precio o promesa para realizar un acto relacionado a su cargo que por su propia naturaleza no debe ser retribuido. Y acá la relación necesaria entre el funcionario y el particular. Les pido que vean bien las cuestiones relativas a las acciones típicas, que examinen las posiciones que yo les mencioné brevemente con relación a la dádiva, y voy a la tipicidad subjetiva. Si leen el tipo penal ustedes, ya lo hablamos 20 veces esto, cuando está presente esa finalidad que dice, ¿no? Por ejemplo, para realizar o dejar de hacer, o omitir, o retardar un acto relativo a sus funciones, ¿qué es lo que nos da cuenta esa finalidad adicional al dolo? No puede haber dolo directo y tiene que haber una ultrafinalidad para poder imputar el tipo. Exactamente. Solamente son imputaciones que van a ser compatibles con el dolo directo. Y otro tema importante que siempre mencionamos con relación a todos los delitos es que la figura no se va a consumar cuando el funcionario público efectivamente realiza aquello que fue pactado, sino se consuma con la recepción de la dádiva o por la simple aceptación de la promesa, en el caso que estemos frente a esa modalidad. Miren después ustedes el artículo siguiente, y ahora sí quiero mencionarles brevemente cuáles son las distintas. Esperen que voy a enchufar la batería. Las distintas interpretaciones que se realizan sobre la ubicación de la concusión en nuestro derecho penal. Una posición muy difundida es la de una tesis de un autor que se llama Ramos Mejía, y entiende que, muy sintéticamente, lo van a ver bien explicado en el trabajo de Simas, que la concusión está tipificada en el artículo 266, que leímos hoy. ¿Cuándo? Cuando habla específicamente de la dádiva, ¿sí? Cuando refiere al funcionario público que, abusando de su cargo, solicita, exige o se hace pagar una dádiva. ¿Por qué llega a esta conclusión? Porque entiende que la dádiva, al ser algo que se entrega graciosamente, es decir, sin que haya una obligación o una necesidad de entregar, sino que alguien lo hace solamente porque quiere, nunca puede ser entendida como algo que es debido al Estado. Entonces, desde un primer momento, el sujeto pasivo sabe y conoce que esa dádiva es algo que el funcionario público pide para sí. Bien, dice este autor entonces, que el criterio distintivo radica en el objeto de la exigencia,
Si se requieren contribuciones o derechos, se cometerá exacción ilegal, ¿sí? Que es el tipo penal que vimos hoy. En cambio, se pretende una dádiva, estaremos ante una concusión. Ello es así, en atención a que, en el primer caso, se actuaría motivado por un celo fiscalista excesivo. Pido para el Estado. Ahí a eso se refiere con el celo fiscalista excesivo. Y en el segundo, por un simple ánimo de lucro. Bien, esta es una de las posiciones posibles. Ustedes, cuando tengan la lectura del material, verán si la comparten o no, y a qué conclusión llega también el titular. La segunda posición, fíjense qué particular que es, interpreta que la concusión está también expresamente tipificada en el Código Penal, pero en el artículo 268, que es la figura que habla de convertir en provecho propio aquello que en el 266 es objeto de la exacción. Es decir, ya no importa si estamos frente a contribuciones, derechos o dádivas, para distinguir. Cualquiera de estas tres cuestiones podría ser requerida en nombre del Estado, pero la concusión se produce cuando el autor convierte en su propio provecho, mejora su situación patrimonial o la de un tercero, y no ingresa aquello que requirió a las arcas del Estado. ¿Entienden el punto? Y la tercera, y espero entrar bien en tiempo con esto, interpreta que no existe una tipificación autónoma o independiente del delito de concusión, sino que hay que integrarlo con distintos tipos penales. Básicamente interpretan que la concusión, es decir, la conducta, recuerdan el concepto que leíamos al inicio, la conducta del funcionario público que, abusando de su autoridad y mediante intimidación, exige u obliga a otro a integrar indebidamente para sí o un tercero una contribución graciable con contenido económico. Esta conducta, al no estar, obviamente, dentro de los cohechos que exigen esa codelincuencia, en el que el particular es autor de un delito, no sujeto pasivo, y al no poder ingresar, o al no estar prevista dentro del 266, por la interpretación que hacen de la dádiva, que sí puede ser requerida para el Estado, y entonces esta figura solo contempla los casos de que los funcionarios piden para, vuelvo a repetir, para el Estado, hay que encontrarla en otro lugar. Y la construyen mediante una figura que ustedes ya estudiaron, que es el delito es un delito contra la propiedad. ¿Cuál les parece que tiene correlato con la definición que yo les di de conclusión? Solicitar dinero mediante intimidación. O documentos que produzcan efectos jurídicos. El tema de la extorsión, ¿no? Sí, ¿qué dijiste, Leonardo? No, ¿quién habló? Facundo. Sí, la extorsión. Exactamente, perfecto. Entonces, la primera figura a tomar en consideración para calificar esta conducta de los funcionarios es el 168, donde se tipifica la extorsión. Pero esto nos plantearía frente a un supuesto en el que, si bien la pena es mayor que la que estamos estudiando, desde el punto de vista del bien jurídico, nosotros solo estamos haciendo hincapié en la propiedad. Pero falta algo acá. Falta el reproche de la conducta del funcionario que no hace honor a su cargo, que subutiliza su cargo, que en vez de realizar una acción positiva para beneficiar o colocar en una mejor situación a la administración pública, directamente incumple su rol, ¿sí? E incumple su deber de probidad, su deber de honestidad, perjudica a la administración pública como tal. Entonces, se hace un concurso de delitos entre la extorsión y la figura genérica del 248, de abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario público. ¿Sí? Pero entonces, ahí no estaríamos perdiendo el delito especial propio, que sería como marca el 256. por eso, Que lo tenés en el concurso de delitos, entre el delito contra la propiedad, porque el patrimonio del particular se ve afectado, y el 248 como figura genérica de los delitos contra la administración pública. ¿Sí? Van a ver ustedes en el trabajo de CIMAS, Leonardo me tiró los 2 pulgares para arriba y para mí fue una forma de avisarme que son y 59. Lo entendí. Pero van a ver ustedes, que esto sí lo dejo para que lo lean ustedes, que en el trabajo de CIMAS hay una posición muy interesante.
porque si bien habla de esta imposibilidad de que la dádiva sea requerida para el Estado, ¿sí? Y se asemeja en eso a la posición de Ramos Mejía, según los supuestos, puede hablar de concusión o de extorsión, identificándola en el 266 o yendo a la figura del 168. Pero eso, bueno, lo dejo para que ustedes lo lean, y si no nos vemos la semana que viene, seguramente nos vamos a ver la semana que viene, les despejaré las dudas que tengan, y arrancaremos con otro tema, y si no nos vemos la semana que viene, lo van a tener directamente a su disposición al titular, creo que cae 16, miércoles 16. Ustedes van a recibir toda la información. ¿Sí? Perfecto. Genial. Perfecto, gracias, Federico. Dudas, comentarios. No, tengo que leer eso que planteas del concurso de delito porque me hace ruido. Bueno, dale, Leonardo. Dale, me gusta eso igual. ¿Sí? Bueno, que la pasen bien. Vale, gracias. Chao. Buenas noches, Federico. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.